Bienvenidos, gracias por su interés. Este es un seminario, un webinario de entidades nuevas relacionados con los efectos reproductivos que pueden tener. Entonces tenemos a dos entusiastas, investigadores y académicos que han trabajado mucho en el tema. Octavio Jiménez Garza, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que va a hablar de herencia epigenética paterna como resultado de la exposición a químicos, y a Andrea Rodríguez López con el tema de disruptores ambientales y sus impactos en la menstruación. Aquí quiero comentar que los dos, además de su amplia experiencia, son proactivos en resolver el problema. Entonces tenemos un webinario que es académico y que va a culminar con qué están haciendo y qué proponen para tener un poco de mitigación del problema de nuestra exposición a entidades nuevas y los problemas reproductivos. Entonces, vamos a empezar con una presentación de alrededor máximo de 25 minutos de cada uno. Después tendremos 15 minutos para intervenciones de ustedes, preguntas y respuestas. Entonces, les pedimos que si tienen preguntas, las pongan por escrito para que cuando tengan la palabra puedan hacer su pregunta de manera concisa y de tiempo de que haya otras preguntas y las respuestas que correspondan. Y después unas palabras breves de cierre de Juan Carlos Fernández. Les quiero comentar que el webinario lo organizamos los coordinadores del nodo de de entidades nuevas de la red de especies, Emiliano Hersch, que está aquí, y Juan Carlos Fernández y yo. Entonces, muchas gracias por su interés. Y vamos a empezar para disfrutar de la presentación primero de Andrea y después de la de Octavio. Andrea, cuando lleves 24 minutos, voy a intervenir para decirte que te queda un minuto y que por favor cierres lo antes posible si es que llegamos a ese punto. ¿Sí? Entonces, Sí, listo para que compartas y yo ya pongo mi micrófono en silencio. a ver, ay, creo que ya, no sé si pueden decirme si ya la ven como en presentación. Sí, ya lo vemos. Súper, pues muchísimas gracias por la invitación y sí, porfa, cállenme porque hablo mucho, entonces sé que voy a ocupar ese timer. Pues mi nombre es Andrea Rodríguez, soy parte del Instituto Nacional de Salud Pública, del Departamento de Salud Sexual y Salud Reproductiva en el área de salud poblacional. Y bueno, también salí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y soy fundadora y directora de Organización para Chicas, que ahorita les voy a contar un poco de dónde sale. Entonces, mi tema, bueno, es disruptores ambientales y su impacto en la menstruación. Y el propósito realmente de todo, desde la parte académica a la parte activista, pues es, en mi caso, la ciencia debe servir para transformar estas realidades sociales que cada vez nos confrontan más. Y bueno, la salud menstrual comienza un poco hablando sobre por qué es un indicador de desarrollo humano y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues la salud menstrual se refiere al estado en equilibrio de la parte física, mental y social en cuanto al ciclo y al periodo, ¿no? Y esto significa que una mujer o una persona menstruante pues debería tener este proceso fisiológico de una manera libre, placentera, segura e higiénica, que realmente no pasa como tal. ¿Qué implica que las personas que menstruan puedan acceder a información real, que eso es bien importante, utilizar productos menstruales seguros y asequibles, contar con toda la parte de instalaciones, higiene, agua, privacidad, recibir atención médica adecuada, incluyendo los diagnósticos y tratamientos, y vivir una menstruación pues sin estigma. Lamentablemente, muchas de las que estamos aquí, estoy segura, y de las mujeres y personas menstruantes alrededor del mundo, pues no viven esta realidad y no acceden a todo lo que estamos presentando pues en esta parte, ¿no? Entonces, de ahí empieza mi deseo de estudiar esta área de la ciencia, pero también desde la parte activista. Y bueno, ¿por qué es un indicador de desarrollo humano? Porque refleja el nivel de desarrollo de una sociedad que está vinculada al derecho a la salud, a la educación, a la identidad, a la igualdad de género, perdón, al acceso al agua y saneamiento y a la participación social y económica. Y de hecho, parte de la lucha en el área académica y agenda
de organismos internacionales, empezó la menstruación desde el lado del acceso a agua y saneamiento. Ahí fue donde se empezó a hablar de este tema y de ahí cobró mucha fuerza para, bueno, hoy tenemos ya todo un área sobre salud menstrual, tanto en la parte académica como en la parte de política pública. Y las limitaciones en la salud y en la gestión menstrual pues, pueden afectar de muchas maneras, pero principalmente a la asistencia escolar, el acceso al trabajo y a la participación social de niñas y mujeres. Y si yo les dijera ahorita por qué empieza esta parte tan importante de luchar por una salud menstrual desde diferentes ámbitos, bueno, aproximadamente 1.8 mil millones de mujeres o personas menstruantes tienen este proceso en este momento. ¿Y por qué debería de preocuparnos o por qué estamos tan enfocados en luchar en esta parte de la salud de la mujer? Bueno, existen muchas barreras estructurales para poder contestar la pregunta anterior, que era ¿por qué millones aún carecen de condiciones adecuadas para gestionar su menstruación de una forma digna? Y siguen persistiendo diversas barreras. Y una razón bien importante es la invisibilización histórica en la investigación y en la política pública que ha generado vacíos en el conocimiento y en las intervenciones. Actualmente tenemos muchas áreas de la salud menstrual que ni siquiera se ha empezado a revisar y a investigar. Y hay otras que apenas comienzan a tomar fuerza, como lo son las patologías menstruales. Y bueno, ¿por qué sale toda esta área y por qué me dedico a esto? Pues hay un sesgo enorme en cuanto a la producción de conocimiento en la parte de la salud femenina, ¿no? Durante mucho tiempo, pues se ha tomado como el cuerpo masculino se toma como base para el estudio, especialmente en esta área de la salud. Y los procesos biológicos, como lo es la menstruación, pues durante mucho tiempo y actualmente se consideran variables complicadas. Yo me he topado con tal cual con esa palabra, ¿no? O sea, no evalúan a las mujeres, no evalúan el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque es una variable muy complicada, porque cada mujer tiene diferente comportamiento de su ciclo y de su periodo. Entonces, desde ahí ya empieza este sesgo de género y, bueno, el estigma social y cultural que tenemos en todo el mundo, no nada más en Latinoamérica, y también la invisibilización de la práctica médica, ¿no? La realidad es de que no se toma la menstruación como un indicador de salud de la mujer y esto también hace que la parte del conocimiento no se genere en torno a la salud femenina. Entonces, bueno, mi investigación o el área a la que me dedico busca contribuir a cerrar este vacío o parte de este vacío y generar evidencia científica sobre salud menstrual y empezar a generar también políticas públicas que nos ayuden a mejorar y a proteger la salud femenina de las mujeres. En cuanto al sesgo y la parte de que el hombre como cuerpo de referencia y la parte ambiental, bueno, durante mucho tiempo se tomó, ¿no? El varón caucásico de aproximadamente 60 kilogramos como el estándar base. Y de ahí se hacían estas investigaciones, ¿no? Entonces empezamos a ver específicamente psicología que no tenía una perspectiva de género y se asumía que la mujer era un cuerpo igual o simplemente era un cuerpo más pequeño o era un cuerpo que se comportaba más o menos de la misma manera. Y así se hacían los estudios y durante mucho tiempo, por ejemplo, en el área de los plaguicidas, toda la parte de cómo afectaban los plaguicidas al cuerpo, la referencia era del hombre. Y también se creía, y hasta hace muy poco se empezó a cambiar, de que el hombre era el único que se exponía. Entonces, por eso él era el cuerpo de referencia para este tipo de investigaciones. Pero se nos olvidaba que, bueno, la mujer tiene procesos muy diferentes, metabólicos y especialmente hormonales, que pueden hacer totalmente el cambio de cómo un tóxico se absorbe, se procesa y puede dañar el cuerpo. Y lo segundo es la composición corporal, ¿no? En el caso de algunos plaguicidas y los contaminantes orgánicos persistentes, pues son lipofílicos, conocemos su mecanismo, y el cuerpo de la mujer va a actuar como un reservorio biológico. Esto quiere decir que acumula y retiene estas toxinas durante décadas con mayor facilidad que el hombre. Y también no se había estudiado de esa manera o no se veía de esa manera. Por eso es que también dentro de la academia, bueno, se ha empezado a hablar mucho de cómo algunos perturbadores endocrinos pueden afectar específicamente la salud de la mujer y cómo es que afectan la salud de la mujer, sin importar o sin ponernos como referencia el cuerpo del hombre. Y bueno, en cuanto a los disruptores endocrinos o perturbadores endocrinos, una de las luchas que estamos haciendo, las que nos dedicamos a esto, es esta parte
de tener una perspectiva de género en la investigación, de empezar a hablar de cómo las mujeres son excepcionalmente vulnerables a los químicos sintéticos, como lo son, por ejemplo, el bisfenol o los phtalatos, que ya se sabe que actúan como hormonas sintéticas y que, por ejemplo, el caso muy específico del DDT fue de los primeros en que se investigó y se entendió cómo actuaba como una hormona exógena al cuerpo y cómo se camuflajeaba ya en el organismo y engañaba al cuerpo y se unía a los receptores del estradiol. Entonces, esta fue como las primeras veces que se empezó a ver cómo estas hormonas exógenas, les llamamos, actuaban como tal y afectaban el cuerpo específicamente de las mujeres. Entonces, bueno, ya hemos avanzado bastante, ya hemos visto cómo estos compuestos son un factor clave, por ejemplo, para desencadenar endometriosis, síndrome ovárico, poliendocrino metabólico y problemas de fertilidad. Pero bueno, todavía nos falta mucho por seguir estudiando y por seguir entendiendo el cuerpo femenino y seguir entendiendo cómo estos, pues sí, cómo estos químicos pueden afectar el cuerpo de la mujer. En cuanto a los perturbadores endocrinos y las patologías menstruales, una gran pregunta era cómo es que pueden afectar, o más bien en dónde podían afectar. Para darnos una rápida revisión, recordemos que el ciclo menstrual está regulado por las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales tenemos dos que se producen en la hipófisis anterior, que son LH y FSH, y dos que se producen en los ovarios, que es progesterona y estradiol. Estas actúan por una retroalimentación negativa y todo se genera desde la GnRH por un movimiento pulsátil. Entonces, todo está como vinculado desde arriba hasta los ovarios, ¿no? Y por mucho tiempo la pregunta era, ¿dónde están actuando estos disruptores endocrinos? ¿A nivel cerebral? ¿A nivel ovarios? O sea, ¿en dónde se hacía esa alteración y por qué causaba ese tipo de alteraciones? Entonces, bueno, a lo largo de la historia sí se ha empezado a trabajar y se ha empezado a observar muy específicamente algunos compuestos, cómo es que causan alteraciones específicamente, perdónenme, en la salud menstrual de las mujeres. Y una de las cosas que se ha logrado entender es que este tipo de compuestos pueden actuar de tres maneras en el organismo. Pueden mimetizar en cuanto a la disrupción hormonal. Pueden mimetizar, que es, se hacen pasar por estrógenos tal cual y reducen la producción de los estrógenos naturales. Pueden antagonizar, que es bloquear los receptores de las hormonas naturales, y pueden alterar el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Entonces existe una ruptura en este eje que les presentaba acá y automáticamente pues el ciclo se va a ver afectado. ¿Qué es lo que se sabe de estos específicamente con las patologías menstruales? En el caso del síndrome de ovario poliquístico, que ahora ya tenemos el cambio, hay una fuerte asociación, por ejemplo, al bisfenol A y a plásticos, y se sabe que altera la maduración folicular. ¿Qué es la maduración folicular? Recordemos que para que se haga el proceso del ciclo menstrual completo y específicamente de la menstruación, los ovarios, dentro de los ovarios están los folículos, que son los donde se va a madurar el óvulo. Cada fase, cada mes, cada ciclo, un folículo madura, ahí el óvulo crece, después sale del folículo, viaja por las trompas de falopio y bueno, ocurre todo el proceso natural. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de compuestos? Se sabe que alteran los receptores de estrógeno, desregulan a los receptores y bloquean el desarrollo de estos folículos, por lo cual no hay óvulos o por lo cual los óvulos no llegan a madurar y no llegan a hacer todo este proceso. En el caso, y bueno, eso genera que ocurra o que sea parte muy importante de un factor de la proliferación de este tipo de enfermedades. En el caso de la endometriosis, está vinculada a la exposición crónica de dioxinas y contaminantes orgánicos persistentes, que se sabe que inducen un estado proinflamatorio crónico que puede facilitar la supervivencia, la adhesión y la proliferación del tejido endometrial ectópico. Sabemos que la endometriosis es esta producción de tejido endometrial, no solo en el endometrio, sino fuera de este. De hecho, se ha encontrado tejido endometrial en los riñones, en los pulmones, en el ano, en el colon, en los intestinos. Entonces, sí hay una asociación muy fuerte entre esta proliferación de este tipo de tejido y la exposición a este tipo de compuestos. Y finalmente, alteraciones en el ciclo, específicamente, por ejemplo, sangrados abundantes e irregulares, se ha asociado a la exposición a solventes y metales.
¿Qué es lo que se sabe? Que inducen un alto estrés oxidativo y actúan como neurotóxicos o metaloestrógenos que desincronizan la pulsatibilidad que yo les explicaba del eje de todas las hormonas que participan para el proceso del ciclo menstrual, y esto altera todo el metabolismo y genera este tipo de alteraciones. Entonces, viendo todo esto, ¿cuál sería el camino? Por un lado, es entender la importancia de la salud menstrual, entender que es un signo vital de la salud femenina. Por otro lado, es hacer investigación en cuanto a las alteraciones. ¿Qué las causa? ¿De dónde vienen? ¿A qué se están exponiendo las mujeres y las personas menstruantes para tener estas alteraciones? Por otro lado, es generar programas de empoderamiento donde la mujer se conozca, donde la mujer y las niñas y las adolescentes y las personas menstruantes entiendan su cuerpo y desde ahí partir para poder observar estas alteraciones. Y finalmente, generar soluciones, que es que se atiendan todas las alteraciones sin importar cuál sea, que se vean todas las patologías sin importar cuál sea y empezar a generar estas soluciones. En mi caso, yo empecé por estas causas, empecé por entender qué era lo que causaba que, por ejemplo, niñas que se encuentran en una zona agrícola tuvieran tantas alteraciones menstruales. ¿Por qué? Porque lo que se había estudiado y lo poco que se había encontrado cuando yo empecé siendo estudiante, esta es mi tesis de maestría, era que sí, algunas mujeres presentaban alteración, pero había dos sesgos bien importantes en la parte académica. El primero era que todo se investigaba ya en mujeres que ya tenían la alteración, que ya tenían infertilidad, que ya tenían cáncer, que ya tenían sangrados abundantes durante muchos años. Entonces realmente no se sabía dónde empezaba y por qué empezaba esta alteración. Y lo segundo es que todo lo que se había hecho era, por un lado, con exposición, pero solo se evaluaba un ciclo. Entonces, un ciclo menstrual que tú evalúes, no hay manera de que digas que se asocia directamente a la exposición. Y por otro lado, todo se hacía así en base a un cuestionario y se le preguntaba por más ciclos a la mujer, pero había un sesgo de temporalidad. ¿Qué significa? Que les preguntaban a las mujeres, de aquí a 6 meses atrás, ¿cómo era tu ciclo? Y la realidad es que no nos podemos acordar de eso a menos que lleves un diario. Entonces, también por eso existía este sesgo. Entonces, cuando hacemos este estudio, decidimos hacerlo en niñas que ya llevaran más de un año y medio de haber tenido su periodo, de haber tenido la menarca. ¿Para qué? Para evitar y quitar el riesgo de que tuvieran alteración simplemente porque apenas estaban como emparejando en sus hormonas y que no presentaran realmente una patología o una enfermedad, sino que apenas empezaran su proceso menstrual, empezar a ver si había alguna alteración. Entonces, bueno, esto lo hicimos en el refugio Ciudad Fernández. Ustedes pueden ver, en rojo es el refugio, en verde es toda la comunidad en sí, y todo estaba rodeado por campos agrícolas. En este estudio participaron 32 adolescentes de las escuelas, de una escuela de esta comunidad, y aparte de hacerles una entrevista muy larga, hicimos un diario menstrual, el cual fue uno de los primeros a nivel academia o a nivel investigación que se desarrolló, porque duramos 15 meses con ese diario donde yo cada mes iba con ellas para checar que lo estuvieran llenando. Tuvimos mucho apoyo de las mamás y los papás para que participaran de manera activa y durante 15 meses ellas pudieron registrar su ciclo y su periodo menstrual. Y aparte, se hizo la evaluación de 12 plaguicidas organoclorados y los 6 metabolitos de alquilfosfatos. Entonces, ¿para qué fue importante este diario? El día que les hicimos la toma de muestra de sangre y de orina, fue después de esos 15 meses. Entonces, específicamente el día que les hicimos la toma de estas muestras, yo sabía en qué fase cada niña estaba y podía saber cuáles deberían de ser sus niveles normales de las 4 hormonas sexuales, porque también se obtuvo ese dato. Entonces, ahí sí podíamos ver si había o no una alteración. Entonces, bueno, aquí les muestro un poco de estos diarios en el cual las niñas marcaban el número de toallas que usaban, pues sí, la parte emocional, estaban felices, estaban tristes, había dolor, si había uso de algún anticonceptivo, entre otras preguntas. Y ustedes pueden ver la tablita que está abajo. Si hubiéramos esperado que en 15 meses se hubieran registrado 15 ciclos. Y como pueden ver, eso no pasó. Hubo niñas que durante 15 meses solo tuvieron 6 ciclos, 5 ciclos, y hubo niñas que durante 15 meses tuvieron más de 16 ciclos. Esto habla mucho de esta presencia, ya empezamos a ver estas alteraciones en las adolescentes. Y bueno, algunos de los resultados que encontramos fue que, por ejemplo, las niñas que tenían concentraciones altas de DDE,
presentaban ciclos alterados. Y uno de los hallazgos más importantes que tuvimos, porque no se había investigado realmente a nivel internacional, solo había 2 estudios, uno con ratas y otro con codornices, era sobre los organofosforados. Y encontramos que las niñas que tenían concentraciones, por ejemplo, en este caso, de un tipo de este metabolito, presentaban también alteración en su ciclo, específicamente presentaban más ciclos cortos. Entonces ahí encontramos una parte de entender que sí la exposición podía estar causando este tipo de alteraciones. Y asociado a esto, bueno, el 41% de las adolescentes presentó alteración en sus hormonas, específicamente en FSH y progesterona, y de este 41%, el 62% tenía 5 de los 12 plaguicidas organoclorados que estábamos evaluando, lo que nos hablaba mucho de una exposición residual, no tanto una exposición actual. 90% de ellas presentó concentraciones detectables de DDE y 66% de 4 de los 6 metabolitos. Entonces, veíamos exposición, veíamos alteración y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? No podemos sacar a las niñas de ese lugar, no puedo sacar tampoco el plaguicida. ¿Qué podemos hacer? Entonces empezamos a entender que tenemos que hacer un programa de salud integral, donde las niñas, por un lado, entendieran dónde estaban paradas, a qué se estaban exponiendo, pero qué factores sí podían modificar de su vida que pudiera mejorar su calidad de vida. Entonces hicimos este programa, fueron 50 niñas que participaron, se llamaba Programa por Ti. Esta fue específicamente mi tesis de doctorado. Trabajamos con ellas alrededor de 3 años completos. Y uno de los éxitos de este programa fue que tanto las niñas como los papás, como los maestros, tomaron muy en serio este programa. Por lo cual, durante muchos meses, estas niñas fueron 1 hora antes al colegio, porque era una escuela de tarde, entonces iban 1 hora antes y generábamos un programa, todo en base a juegos, todo en base, no había teoría como tal, eran puros juegos y nos enfocábamos no solo en la salud ambiental, sino en la salud mental, en la salud sexual, en la salud menstrual, en la salud reproductiva, donde pudiéramos mejorar toda su calidad de vida, por lo cual se incluyó salud física y salud nutricional también. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, generamos este programa, aprendieron sobre su cuerpo, se empoderaron sobre su cuerpo, entendieron que era un plaguicida, entendieron cómo el plaguicida les afectaba. Por ejemplo, al lado derecho ustedes pueden ver este juego que era como, pues sí que vas avanzando casillas. Y era para que entendieran cómo hacer, por ejemplo, ellos también tienen muchos huertos, cómo hacer un huerto sano con cosas que tuvieran en la comunidad. Entonces, las niñas aprendieron cómo protegerse de los plaguicidas, si les tocaba ir a entregar, por ejemplo, el lonche a los papás al campo agrícola, cómo vestirse, si les tocaba ayudar a lavar el traje de los papás después del trabajo, cómo lavarlo. Entonces, ellas empezaron también a empoderar en cuanto a cómo cuidar su propia salud. Y una de las cosas que más vimos y que más nos impresionó, bueno, en cuanto a las alteraciones hormonales, de empezar con un 86% de niñas que presentaban alteraciones hormonales en alguna de sus hormonas FSH, LH, progesterona y estradiol, después de estos 3 años del programa, disminuyó la presencia de esas alteraciones a un 36%. Entonces, fue un logro muy importante de ver que sí se puede cambiar y sí se puede mejorar la calidad de vida de las personas. Y en el caso de los plaguicidas, que fue uno de los éxitos más importantes que tuvimos, por ejemplo, en el caso de los plaguicidas aromáticos, de empezar con concentraciones plasmáticas de estos compuestos, por ejemplo, en este caso de 1165.8 nanogramos por gramos de lípido, después de terminar el programa disminuyeron a 259 nanogramos por gramos de líquido, de lípido. Entonces empezamos a ver que sí la salud física, si la mejoran, la salud hormonal puede mejorar y podemos tener, en este caso, una desintoxicación. Esto fue algo muy importante y fue un parteaguas para mí para poder entender que, bueno, se necesitan este tipo de programas, que no es solo evaluar, que tiene todo el mérito y no quito ese mérito para las personas que se dedican solo a evaluar la exposición, pero en mi caso, este fue mi aliciente, pues sí, mi empujoncito para empezarme a enfocar lo que quería hacer después de graduarme. A partir de ahí, bueno, me dedico tal cual con mis alumnas a hacer salud menstrual, desde la parte de salud sexual integral y cómo esta se ve afectada por exposiciones ambientales. Estas 3 chicas, primero Moni, Ana y Betty, fueron mis primeras alumnas y estábamos enfocándonos de cómo se veía afectada la salud
menstrual por diversos factores. Después vino Lucy, en el cual para poder entender todo lo que había pasado en el programa de intervención y entender el cuerpo, como yo les decía, de organofosforados casi no había nada a nivel internacional. Con ella hicimos la evaluación de las alteraciones hormonales en ratas expuestas a malatión y sus posibles mecanismos de exposición porque no existían. Y después, bueno, vinieron más, seguimos como con esa línea de empezar a evaluar la salud sexual integral, que incluye la salud sexual, salud reproductiva y salud menstrual, y asociado a la exposición. Entonces, vinieron otros proyectos que iban en la misma línea de exposición y alteraciones hormonales, y llega, bueno, la tesis de Samantha, con la cual evaluamos las alteraciones en el ciclo menstrual de mujeres alrededor del mundo asociadas a una vacuna COVID. ¿Y por qué lo incluyo aquí? Porque empezamos a ver cómo en el virus o cómo la vacuna empezaban a actuar como un disruptor endocrino. Entonces, en el caso de Sam, podemos ver que, bueno, sí hubo presencia de alteraciones después de la vacunación. Por ejemplo, en este caso, en la primera gráfica, pueden ver cómo hubo presencia de dolor, aumentó la presencia de dolor después de la vacunación, aumentó la presencia de alteraciones en la temporalidad del ciclo después de la Perdón, vacunación. Andy, Sí, perdón, te queda un minuto. perfecto. Ok. Y bueno, con ella empezamos a marcar una propuesta de cómo podrían en sí, no necesariamente la vacuna, pero sí el virus podía ser o actuar como un disruptor endocrino. Y de ahí, bueno, me he dedicado a hacer proyectos todos en base a salud menstrual. Aquí con Tere hicimos la evaluación del flúor y cómo puede desencadenar alteraciones hormonales. Y en el caso de Annie, también, este es un proyecto que acabamos de terminar, y vimos que a mayor exposición a flúor, mayor presencia de alteración en el ciclo y en el periodo. Que no me voy a concentrar en esto ya para finalizar. Estamos haciendo ahorita, trabajando en más diseños e implementación de intervenciones educativas en las escuelas para que entiendan cómo funcionan sus hormonas, para que entiendan cómo funciona el cuerpo de la mujer, porque no solo se le da a mujeres, sino también a hombres. Y finalmente, bueno, ahorita nos encontramos, estamos haciendo los indicadores de salud menstrual para el país. Estoy encargada de eso, y esto nos va a dar ser el primer país en tener estos indicadores a nivel internacional. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque esto nos va a dar la pauta a tener políticas públicas, no solo en la parte de salud, sino también en la parte de ciencia, que se dé dinero para esta parte de poder encontrar y seguir evaluando más, pues sí, disruptores ambientales que puedan afectar la salud de la mujer. Y finalmente, todo esto me dio la pauta a crear una organización, es una organización internacional que se encarga de hacer ciencia a nivel activismo, que se encarga de llevar insumos menstruales no solo a mujeres de México, sino de diferentes partes del mundo. Hemos estado en África, hemos estado en América Latina, diferentes partes de América Latina, trabajando el tema de menstruación. Y termino con que pues la investigación no se debería de quedar solo en una tesis, no se debería de quedar solo en un artículo, tenemos que hacer más ciencia con conciencia. Yo así les digo a mis alumnos, mi propósito es poner pues sí, en el punto del ojo de todos la salud menstrual, es empezar a trabajar no solo a nivel academia, sino también a nivel activismo, que nos unamos con los pueblos, que nos unamos con la gente que participa en nuestros proyectos. En el caso de la menstruación, todas las tesis llevan este componente de trabajar mano a mano con las comunidades y empoderarlos para que entiendan su cuerpo, para que entiendan su salud, para que entiendan a qué se están exponiendo, pero también cómo pueden generar programas o cómo pueden generar herramientas para protegerse. Entonces, les quiero dejar esta reflexión. No necesitamos más ciencia que se guarde pues, en tesis o que solo alimente el currículum del investigador. Necesitamos ciencia con conciencia, y una ciencia que sea consciente del impacto de los plaguicidas en los cuerpos de las niñas, que sea consciente de la precariedad en las prisiones y que sea consciente de que el vacío de datos pues, es una forma de violencia. El conocimiento sin compromiso pues, es solo información que se ha hecho durante muchos años, y el conocimiento con propósito pues es el poder de transformación.
Entonces, pues a quien guste ensuciarse un poco en esta parte de las manos, en las comunidades, de ir con las niñas, de hablar con ellas, de sentarse, de explicarles qué es un plaguicida, de explicarles cómo se alteran sus hormonas, de explicarle qué es una hormona, pues yo más que feliz de llevármelos conmigo. Y tenemos un banco de insumos a nivel nacional, que les digo que esto dona a todo el mundo. Ahorita estamos por donar a Venezuela, quien quiera participar. Y que no solo Gracias, seamos Andrea. un número más de Andrea, datos, por favor. mil Gracias, gracias. gracias, No, gracias. muchísimas gracias. Muy, muy padre presentación, muy integrada. Así que muchas gracias. Alguien dice que Dejarle se congeló. compartir. No. Y ya regresó, ya regresó. Ah, Sí, va, va. Pero ya ya las dejé de últimas dos compartir. diapositivas no. Yo sí las vi. ¿Quién no las vio? Yo no las vi, ¿Octavio? pero fue así un lapso de 40 segundos. Ok, bueno, mil gracias, Andrea. Padrísima presentación. Podemos, si estás dispuesta a compartirla, mándanosla y también la socializamos. Entonces, gracias. Sí, Y bueno, ahora vamos con Octavio Jiménez Garza en la parte de efectos reproductivos masculinos. Entonces, Octavio, el micrófono todo tuyo. Igual, cuando falte un minutito, te aviso para que puedas cerrar. Gracias. Ok, déjame primero ver cómo comparto. Creo que ahí ya está la presentación, Bueno, ¿cierto? está a punto de subirse. Falta ponerla. Ya quedó, Octavio. Ahí, Gracias. ahí está. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación antes que otra cosa. Hace rato Leonora dijo que era yo de Sinaloa, pero no, estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Coahuila. Este es el título de la plática. Primero quiero comenzar por hacer una pequeña diferencia entre lo que abarca la toxicidad reproductiva con la generacional. Primero, la reproductiva, bueno, mucho de lo que habló Andy, precisamente. Esta estudia sustancias y los mecanismos que impiden la capacidad para reproducirse por diferentes biomarcadores, diferentes como aquí los hago un pequeño resumen. Pero lo importante es que esto es en un individuo que se ha expuesto a determinados tóxicos, es decir, en la misma persona que se ha expuesto, en ella misma se ve qué es lo que le pasa o en esa población. ¿Qué diferencia, gran diferencia con la generacional? Bueno, la generacional es estudiar esa exposición ancestral, ahorita ponemos ejemplos, puede propiciar una enfermedad en descendientes que nunca tuvieron contacto directo con agente tóxico. Y esto, que voy a hablar un poquito de esto, pues esto ya se sabe que ocurre a través de modificaciones epigenéticas que están ocasionadas por tóxicos, específicamente en las células germinales. Voy a hablar mucho de los espermatozoides, porque es de lo que se sabe, porque es bien complicado tener acceso a óvulos. Esta división es importante, la herencia epigenética intergeneracional y la transgeneracional. ¿Cuál es la diferencia? La intergeneracional va a ser cuando el ambiente del padre altera el epigenoma de la progenie inmediata, o bien de las células germinales. En efecto, ahorita vamos a comentar que cuando es el producto, bueno, aquí pongo uno de ratones, pero ahorita voy a poner uno de humanos. Cuando el producto es mujer, la exposición ya se está dando en las células germinales desde el embarazo. Cuando es varón, cuando es macho, no. La transgeneracional requiere que la marca epigenética no provenga de la exposición directa, por un lado, pero va a persistir en generaciones subsecuentes, F2 o más allá. Y esto es bien importante, nunca estuvieron expuestos al factor inicial desencadenante, ni siquiera en útero. Esto amplía un poquito lo que les decía. Del lado izquierdo tenemos ya sea macho o hembra, esto es un animal de experimentación. En la etapa adulta, en el lado izquierdo, ¿qué nos dice? Que hay una exposición, pero como también es en la etapa adulta, ya sea mujer o hombre, se van a exponer las células germinales, espermatozoides u óvulos. Sin embargo, en el lado derecho vemos algo de lo que comentaba, que cuando es en la gestación, pues el producto, sus células germinales, si es mujer, ya se está exponiendo, porque recordemos que las mujeres ya vienen con todos los óvulos predestinados que van a tener durante toda su vida, mientras que los varones empezamos a producir espermatozoides a los 11, 12 años, depende de cuando esté la pubertad. Y está para, digamos, reafirmar un poquito lo que estoy comentando, pero quiero que pongan atención de la izquierda, que cuando se habla de intergeneracional, en el caso de que el producto es mujer,
F1 y F2 se consideran intergeneracional por lo que les comentaba. La mujer, si está en útero, ya sus óvulos se están exponiendo a lo que se está exponiendo la madre. Y del lado derecho, la diferencia con los varones no es la misma, de tal manera que en los varones se considera intergeneracional hasta F1 y a partir de F2 ya se llama transgeneración. Bien, y también quiero hacer una diferencia con este, que seguramente muchos lo conocen, el famoso caso, y de hecho de donde empezó a tomar un poco más de relevancia esto de las modificaciones epigenéticas, que fue el caso de la hambruna holandesa. Recordemos que los hijos de las madres que estuvieron expuestos a este fenómeno, sus hijos en la adultez pues, mostraron mayor riesgo para enfermedades metabólicas cardiovasculares, murieron más jóvenes, etcétera. Sin embargo, no es que se les haya heredado mutaciones epigenéticas, como ya se les conoce, sino que durante el embarazo, esta falta de nutrientes, etcétera, fue una reprogramación. El efecto fue intergeneracional porque nada más se vio que fueron los hijos de estas madres. Y esto lo llamamos programación fetal, porque la alteración de genes sí se debió a cambios epigenéticos, sin embargo es congénito, es decir, fue derivado del ambiente materno. Es importante rápidamente recordar que es un gen improntado, es aquel cuya expresión se determina dependiendo de quién de los padres lo heredó. Al contrario, por ejemplo, en un gen típico, una de las dos copias está activa, es decir, hay un respaldo, ¿sí?, de ese gen. Sin embargo, el que se impronta solo se expresa un alelo y el otro se silencia, y eso es una mala noticia. Ya está improntado, muchas veces por metilación al DNA está silenciado. ¿En qué momento se van a improntar estos genes? Durante la formación de óvulos espermatozoides maduros. Te voy a poner una gráfica. Algunos de los genes sufren metilación de tal manera que la copia queda etiquetada o metilada y esta se apaga. Y la que no, la que escapó a esta impronta, es la que permanece activa. Y como un ejemplo, por ejemplo, ya hay desórdenes como el síndrome de Prader-Willi o el de Angelman, en donde ya se sabe que la cuestión es epigenética, es decir, no es un gen mutado, sino que perdió su función. No hay copa disponible, como les decía, no hay de dónde agarrar un respaldo y entonces viene la alteración. Ahora sí, un poquito más hablando de esto. Las modificaciones epigenéticas, recordemos, no es que se presenten nada más en exposición a algo ambiental, etcétera. Por eso pongo aquí, es una metilación dinámica o fisiológica en células germinales. En la primera parte de la diapositiva arriba podemos ver del lado izquierdo la gametogénesis y del lado derecho la embriogénesis. En medio están espermatozoides maduros. Pero pongamos atención en la de abajo, que son los niveles de metilación. Comenzando en la izquierda, tenemos que en la gametogénesis, a eso me refiero con dinámica, hay una hipometilación baja. Luego sube cuando ya son, aquí lo que tenemos son células diploides. Luego ya cuando se hacen haploides, nada más para 23 cromosomas, permanece la metilación o hipermetilación. Ya si se da la fecundación y aquí tenemos un huevo fertilizado, entonces va a venir otro cambio en la metilación. Ahora se desmetila. Y esto que está aquí en rojo es importante recordarlo, porque dice las marcas específicas para cada género se mantienen en estos genes que comentábamos que se improntaron. Y por último de esta diapositiva, de aquí, desde que ya se tiene la mórula en adelante, se le llama metilación de novo. Es decir, ¿por qué es necesario que haya una desmetilación y luego una metilación? Pues para que haya diferenciación. Porque en esta etapa son todas células madre y de aquí para acá ya se van a empezar a diferenciar para hacerlos diferenciados para los sistemas y es lo que se llama metilación de novo. ¿Qué pasa? También es rápidamente para hacer un contraste. En otros seres vivos como las plantas, esta herencia epigenética es importantísimo para su adaptación en el caso de ellas. Dice, debido a que las plantas son sesiles, no se pueden mover, esta herencia actúa como un mecanismo evolutivo que permite adaptarse a estresores ambientales. En el caso de las plantas es la temperatura, la falta de agua, la falta de iones, y le sirve como una memoria molecular heredada. A diferencia de nosotros los mamíferos, en que, como ya comentábamos, se borran e incluso se reinician en 2 ocasiones todas esas marcas epigenéticas durante el desarrollo embrionario. Las plantas, pues, no tienen una línea germinal reservada, sino hasta etapas avanzadas del desarrollo y no reprograman su epigenoma. ¿Cuál es la consecuencia? Esto es benéfico. Las plantas son considerablemente más propensas para transmitir estas marcas, pero ojo, hasta cientos de generaciones. Muy diferente hasta ahorita lo que se sabe en los mamíferos. Y esto es importante también. Este ciclo de espermatogénesis, como lo señalo aquí, dura de 64 a 74 días
va avanzando, más o menos ya lo habían representado en otras 2 o 3 diapositivas antes, por diferentes etapas. Lo importante, y lo que pongo aquí a la derecha inferior, es que esta última parte, 10 a 14 días, ya están en el testículo, están específicamente en el epidídimo. Pero lo que quiero dar a entender es que, ojo, que por lo que me adelanto un poco, es que hay periodos en donde el espermatozoide puede estar expuesto a cualquier estresor ambiental, incluso cuando ya está en el testículo. Y estos se van renovando de 64 a 74 días. Para entrar un poco ya a la materia, aquí esta diapositiva dice, ¿cuál es el papel de la célula germinal en la herencia transgeneracional epigenética? Bueno, si tenemos un factor ambiental, este puede afectar, puede ser desde aquí, ¿sí? La célula, eso sí, para que hablemos de toxicología generacional, tiene que ser la afectación en la célula germinal. Puede ser que esta alteración del DNA se dé en los genes improntados, eso puede pasar en esta generación. Y ya en la segunda generación se va a manifestar los problemas en células somáticas, tal vez de cualquier aparato sistema. Ahorita vamos a decir rápidamente en lo que se sabe, en dónde afecta, ¿no? Y esto es en la etapa adulta. Puede ser que se empiece una enfermedad o que se haga más susceptible a cualquier otra enfermedad. Y como decíamos, si es transgeneracional, pues va hasta la generación F3, hasta los nietos, ¿no? Y por eso les pongo aquí, los espermatozoides pueden afectados por factores ambientales, mucho por estrés oxidativo se sabe, y también porque si se disrumpe la barrera hematotesticular, esta está diseñada de manera natural para que las células inmunes no afecten a los espermatozoides, pero pueden estar más lábiles los espermatozoides a que venga un agente químico, por ejemplo, y afecte esas modificaciones epigénicas. Entonces, rápidamente, ¿qué evidencias hay a nivel experimental? Hice este resumen porque hay muchas, me voy a basar un poquito más en las que hay en humanos. ¿Cómo es el modelo? ¿Qué hacen? Exponen a los machos antes de la concepción. Los cruzan con una hembra que nunca estuvo expuesta a lo que se elija para el experimento. No hay exposición prenatal, etcétera, sino a los machos se les expone a veces mucho tiempo, a veces desde la pubertad, dependiendo en qué modelo hablemos. Y se ha visto entonces que esa exposición, mucho tiempo antes de que en este caso se cruce al macho, en la progenie, en F3, perdón, ya se han visto afectaciones tanto epigenéticas como de salud como tal. Y aquí es una lista de lo que ya se ha investigado. ¿No? Nada más. Por ejemplo, les llamo un poquito la atención con esto del benzoapireno, que de hecho esa modificación fue en genes improntados, que es mala noticia, porque son genes que deberían de estar silenciados y de repente hay sustancias con benzoapireno que en animales activa ese gen, lo que puede ser malo para la progenie. Y por ejemplo, microplásticos, miren, ya hay algunos pocos, pero en animales ya hay. Y por último, señalar lo de la vinclosolina, porque precisamente un artículo de febrero de 2026 puso una alarma porque en ratones, en mamíferos, ya se ve que hay cambios hasta la generación 20. Ojo, se expuso la F0 y hasta 20 generaciones después todavía se mantienen algunos cambios. Vamos a recordar que la vinclosolina es un fungicida que se usa mucho en muchos cultivos de muchas cosas que nos comemos, y pues por ahí nos estamos nosotros exponiendo, ¿no? Y de dónde tenemos datos o de dónde, digamos, ya podemos decir que sí existe una herencia intergeneracional, porque en humanos todavía no hemos llegado a transgeneracional. Primero había estas observaciones, que puede presentar fenotipo asmático, se incrementó en nietos que no fumaban, pero sin embargo sus abuelas sí lo hacían. Se hizo después de estas observaciones estudios experimentales y se vio que estos efectos fueron más allá de la estudiada explosión gestacional, ya que también se ha observado que inyecciones de nicotina en ratas infantes, digamos, en etapa perinatal, fueron capaces de provocar fenotipo asmático transgeneracional hasta F3. Y en un artículo de 2023, esta participación de modificaciones epigenéticas como consecuencia específicamente de humo del cigarrillo antes de la concepción, se observó que hijos de varones que fumaron antes de concebir presentaron alteraciones en la metilación de DNA en células sanguíneas, los hijos en células sanguíneas, pero se vio también metilación en el espermatozoide de los papás. Y es muy interesante el artículo porque incluso hubo muchos que dijeron, bueno, yo fumé poco,
fumé muy joven y fui papá, por ejemplo, fumé a los 18 y fui papá hasta los 35. Pues bueno, quedó la huella en los espermatozoides. Hay varios, de hecho, yo creo que es lo más estudiado con el cigarro. Lo que quiero, para no extenderme mucho, les voy a hacer un resumen de estos dos que les voy a mostrar. No es que se haya visto que hay efectos en la progenie, sin embargo, lo que sí se vio desde 2017, por ejemplo, en hombres expuestos a retardantes de flama, que es un contaminante hasta cierto punto emergente, se les midieron antelaciones espermatozoides en los genes específicamente improntados. ¿Qué se encontró? Que los participantes con mayores niveles urinarios de un metabolito de estas sustancias tuvieron mayores, aunque ligeramente, fracciones de espermatozoides, estuvieron metilados de manera aberrante. Esto es común en el estudio epigenético, es decir, tan solo con que se diga que tuvieron más de manera aberrante, es decir, hay diferentes zonas, puede ser una zona promotora, puede ser una zona cercana a un gen, pero ya con esto ya tenemos material para preocuparnos. En otros dos estudios, específicamente con material particulado y contaminación ambiental, se vio que en el epigenoma de los espermatozoides de varones de 2 regiones de Estados Unidos, donde se midió primero los niveles de contaminación, en uno se encontró que la contaminación afecta regiones en el genoma, personas con disfunción de genes y involucración en el neurodesarrollo, y en el otro se encontró que la contaminación afecta a los espermatozoides en regiones que tienen que ver con la capacidad reproductiva de la progenie. Es decir, ojo, por eso yo no di datos de toxicología reproductiva. Sí hay muchos estudios que han visto que muchos contaminantes bajan el conteo espermático, hay infertilidad, etcétera. Sin embargo, aquí nos habla de que hay una huella que se deja en los espermatozoides que se sospecha que en la progenie también les va a provocar esterilidad o infectividad. Y este es el único que hay, o al menos el que yo encontré, que sí habla de herencia epigenética, solo intergeneracional. Porque recuerden que para que sea transgeneracional tenemos que ya ver hasta los nietos, y eso pues todavía no lo logramos, esperemos lograrlo. ¿Qué dice este estudio? Que varones expuestos a PM2.5, no fueron pocos, 1607, se estudió la metilación en los espermatozoides de los participantes y se vio que los que tuvieron mayores niveles de exposición mostraron una correlación negativa con el peso al nacer de sus hijos. Y fíjense, esto es bien interesante, también va dirigido a cierto género, especialmente se ve en varones. Adicionalmente, esto es bien importante, lo voy a retomar un poquito después, se identificó una ventana de tiempo de exposición entre los 15 y los 69 días antes de la fertilización como un periodo que se le consideró clave. Y esto incrementó el riesgo de bajo peso nacer y de talla pequeña para la gestación. Y también esta exposición paterna a partículas resultó en hasta 10.328 regiones potencialmente metiladas. En este gen está involucrado con desarrollo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, y estuvo involucrado en el proceso epigenético. Como les decía, esta es la única en humanos, porque digo, en animales de estado de nitrosonina, se han investigado el BPA también en muchas generaciones, y este no es transgeneracional, porque yo quisiera pensar que estos autores ya también tienen captados a los hijos y después van a captar a los nietos para que podamos ver si fue transgeneración. Voy a retomar un poco, ya casi para cerrar, esta diapositiva. ¿Por qué? Recordando los niveles de metilación aquí abajo. ¿Qué puede pasar si algún contaminante, por ejemplo, aquí hay un estado alto de metilación, ¿no? Puede un contaminante o aumentar esta metilación o disminuirla. Y de ahí ya tenemos problemas. Ojo, si estamos aquí en la gametogénesis. Y hay otra mala noticia. Esta gametogénesis se da continuamente, se renueva en 74 días. Entonces, estos espermatozoides, cada 74 días, cada renovación, puede ser que estén propensos a esto. Hablo mucho de este lado, no quiero decir que de este lado no pase nada, por supuesto que sí. Y como les dije, no hablé de óvulos, que por supuesto que también se pueden los óvulos, es DNA que está ahí que se puede metilar. Sin embargo, es bien complicado hasta el momento de tener óvulos, sobre todo, por ejemplo, de humanos, ¿no? Y también, por último, para dejar esta diapositiva, recordemos, si esta metilación, si ahora si se da de este lado, aquí hay hipometilación de manera natural. Si hay algo que hipermetile genes de impronta, pues también puede haber un problema grande. Como conclusiones y como perspectivas, pues bueno, todo apunta que, tal cual se ha demostrado en los animales de experimentación, en humanos los químicos tóxicos pueden dejar estas huellas o marcas epigenéticas en los espermatozoides de varones que no han procreado y cuyas modificaciones se heredan
encuentran enfermedades en sus hijos, las cuales se van a manifestar en la vida adulta, o bien problemas en la infancia, porque pueden ser problemas de desarrollo. El paradigma entonces actual de diseñar y evaluar experimentos donde animales de experimentación son tratados y se evalúan los efectos de su descendencia directa, es decir, intergeneracional, no es suficiente, sino que también ya se deben de evaluar los efectos hasta la generación, hasta F3 o hasta F4, las que sean, porque ya vimos que sí tienen consecuencias transgeneracionales. No les quise hablar mucho de, porque soy árbitro de una revista donde precisamente me mandaron, no se ha publicado, me mandaron dos artículos que le dicen artículos de nuevas tesis, está muy interesante, donde los autores están viendo o están tratando de relacionar que la exposición masiva que hubo a estrógenos en los 60s estuvo provocando, o ellos tienen la sospecha de que provocó muchos problemas precisamente en los nietos de esas generaciones, cuando explotó el boom de los estrógenos como anticonceptivos orales, ¿no? Por ejemplo. Digo, no les puedo decir porque no se ha publicado, ¿no? Pero es algo que más o menos tiene que ver con eso. Hay una buena noticia, bueno, hay varias, pero miren, por ejemplo, también encontré dos artículos en donde lo que hacen es que a varones que no han procreado, jóvenes, miden el patrón de metilación, los ponen a hacer ejercicio y resulta que sí se pueden modificar. Es decir, hay varias cosas. Imaginemos que si se encuentra, cuando nos expusimos a algo incidentalmente o a propósito, y esa marca queda para siempre, hay cosas esperanzadoras, como les digo, estos dos estudios. Hay muchos estudios al respecto, digo, yo me aboqué a exposición química, pero por ejemplo se ha visto que nietos de soldados que tuvieron estrés postraumático, no se ven los hijos, los problemas emocionales, por ejemplo, pero sí se ven los nietos. En diabéticos también se ha visto, por ejemplo, que ya por ser diabéticos se altera el epigenoma de los espermatozoides, etcétera. Pues les digo, aquí me aboqué a ciertas expresiones químicas. Y otra buena noticia es que, bueno, ya está el POHAT, el hermano, yo le diría, del DOHAT. En este caso es el Paternal Origins of Kellen Disease, comenzó en Suecia. ¿Qué están haciendo ahorita? Reclutan parejas en un embarazo temprano, completan ciertas mediciones, encaminado precisamente a agarrarlos, digamos, desde aquí y tratar de ver si hay, y seguirlos, obviamente, como toda corte, ¿no? Pero pues yo creo que nosotros, aparte de lo que están haciendo en Suiza, podemos comenzar, ¿por qué no con cortes? A mí se me ocurrió donde empecemos a seguir a varones jóvenes, les midamos muestras en semen, perfil de modificaciones epigenéticas, lo seguimos en el tiempo. Incluso en los espermatozoides se pueden medir niveles, no sé, de microplásticos, etcétera, etcétera. En cierto periodo de tiempo verlos y seguirlos. No sabemos hasta cuándo nos va a dar la vida para ver cuántas generaciones, pero recuerden que esto puede que quede ahí como una corte y que ahí le designen. Y casi para terminar, pues, yo pienso, no sé ustedes qué opinen, que esta herencia epigenética transgeneracional debida a la exposición a tóxicos, pues definitivamente es un nuevo caso de injusticia ambiental. ¿Por qué digo nuevo? Porque ya se habla mucho, ¿no? De los niños, por ejemplo, la contaminación de niños. Los adultos la provocamos, las industrias, el modo de vida de los adultos. Pero aquí imaginemos, o sea, de verdad que ni siquiera hay gente que ya no piensa procrear, hay gente que sí, me refiero a los varones. Pero hay que pensar en esto. Yo soy sincero, yo cuando empecé en este tema también recordé a mi papá, que ya falleció, pero dije, híjole, mi papá fumaba un montón de tiempo de su vida. Es decir, ¿qué huellas traigo yo, no? Y ahorita cómo estoy y qué puede ver. Por eso el segundo párrafo de esta diapositiva, creo yo, perdón, que todos los varones, en especial los que piensan procrear, pues deben de tomar mayores medidas de cambio de hábitos. Como veíamos, el ejercicio puede ser que ayude a, digamos que a reprogramar si hay alteraciones epigenéticas que pueden conducir a algo desastroso. Y por supuesto, ¿no? La de evitar exposiciones a tóxicos, ya sea incidentales y poco provocadas. También hay estudios de diferentes drogas donde se ha visto que afecta al epigenoma de los espermatozoides y que también, bueno, en animales ya se ha demostrado que tiene consecuencias transgeneracionales. Entonces, ya no lo incluí aquí por escrito, pero pues obviamente todos debemos trabajar como es una de las
digamos, de las tareas que tenemos en Red Especies, hablar con los otros actores, industrias, la misma sociedad. Porque mira, yo sigo pensando en el humo del cigarro. Yo soy de Guanajuato, porque soy de Coahuila, pues soy de Guanajuato. Y cada que voy a León, es de donde yo soy, hay restaurantes donde le siguen permitiendo fumar. Y dicen, por ejemplo, está la terraza. La gente fuma en la terraza porque, al parecer ahí no va a contaminar a nadie, ¿no? Debemos de trabajar, y ese es nada más un ejemplo, ¿no? El cigarro, que yo me peleo mucho yo con los fumadores, de verdad, hasta con mis hermanos, porque a pesar, y es lo que yo les digo, a pesar de que ya sabemos, por ejemplo, el cigarro, que está relacionado con 25 enfermedades, es de lo más estudiado y son de donde más hay evidencias que en humanos ya causa problemas hasta en segunda generación, porque todavía no hay en tercera generación. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que trabajar como todo lo demás, pero sí que los jóvenes sean bien conscientes de este caso de injusticia ambiental y pues la recomendación de siempre, ¿no? Cuidarse en muchos aspectos, todo estilo de vida y pues hacer lo posible para que no se expongan a sustancias tóxicas, ¿no? Como decían, ni de manera que no quieran o de manera voluntaria. Y bueno, ojalá si también un poco antes quede un poquito más de espacio para si hay preguntas o si hay alguna discusión al respecto. Estoy abierto, les agradezco muchísimo la invitación. Eh, Me siento muy contento de estar aquí en esta red. No lo comenté, pero cuando precisamente conocí a Red Especies en San Luis Potosí, que fue el Congreso de Toxicología, allá yo llevé precisamente resultados de trabajadoras expuestas a solventes y, hicimos un grupo expuesto, un grupo control, que tienen, a partir de una escala que aplicamos, su salud sexual aparentemente está modificada. A grandes rasgos les digo, tienen mayor deseo Octavio, sexual. perdón, muchísimas gracias. Ahora sí ya se venció el tiempo. Te Lo agradecemos dejo el comentario mucho. para el final. Sí, sí, me gustaría mucho si le doy el micrófono a Juan Carlos para que guíe los siguientes 15 minutos de preguntas y respuestas. Veo que hay algo interesante en el chat sobre One Health. Entonces, no sé si Sofía lo quiera mencionar, si quiere mencionar algo, alguno de los expertos que están en el público. Entonces, te dejo el micrófono, Juan Carlos, para esta sección de preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Octavio. Pasamos a las preguntas. Primero, no sé si todavía está conectada Sofía Pérez, y si no, para leer su pregunta. Sofía, ¿estás por ahí? ¿No? Bueno, tenemos esta primera pregunta que nos hace Sofía, que dice que desde el enfoque, ese es para ambos ponentes, el que quiera contestar, o los dos. Desde un enfoque One Health, pero bueno, creo que están más o menos relacionados con este enfoque, que es el de una salud. ¿Cómo, si este enfoque One Health representa una oportunidad o más que una oportunidad, es un reto complejo para abordar estas problemáticas a nivel nacional? No sé quién quiera contestar primero, si Andrea o Octavio. Si quiere, yo me adelanto. Adelante, Octavio. Yo lo vería como ambas, como una oportunidad y como un reto, definitivamente. En el reto yo creo que está pues mucho, justamente lo que decía yo, el espíritu de la red de especies, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que todos nos involucremos y todos hagamos nuestra chamba, ¿no? Desde nuestras casas, aunque no seamos académicos, aunque no seamos miembros de alguna asociación civil, etcétera. ¿Cómo le hacemos, no? Para, en caso de los contaminantes emergentes, por ejemplo, microplásticos, para ya no generar tantos, etcétera, etcétera. Y por supuesto que es una oportunidad, porque todo cabe, ¿no? Como decíamos, en la parte que yo hablé, quiero ser específico en eso. Si se trata de cambios de estilo de vida, por ejemplo, que nos podemos hablar de eso, si se trata de pensar en las nuevas generaciones, desde mi punto de vista, cabe dentro de la oportunidad y también como un gran reto. Y yo cuando pienso en el reto, como les decía, pienso en concientizar todos. A mí, por ejemplo, me dicen que yo hago toxicología ambiental, me dicen, ¿por qué no trae usted un carro eléctrico? Les digo, bueno, buena pregunta, pero a lo mejor o ¿por qué no anda en bicicleta? Es así fácil de contestar, porque a veces las ciudades no están
tan listas para andar en bicicleta, a mí me encantaría, ¿no? Pero mi punto es que sí cabe entre los dos, siempre y cuando, más bien es cómo le hacemos para que todos hagamos nuestra chamba desde donde nos toca. Eso es lo que yo podría decir. Ok, gracias. Andrea, ¿tienes algo para complementar? Sí, yo solo lo pondría igual, ¿no? Como un retro. Por un lado, la parte del reto es también hablando desde la parte de cómo abordar esta perspectiva desde la parte también económica, social, política. Creo que es un reto bien grande porque, por ejemplo, a nivel política tenemos la Secretaría de Salud, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Economía, que todos hablan lenguajes distintos y enfocarlos en una salud es complicado, ¿no? Entonces, yo por ahí lo veo como ese reto, pero por otro lado lo veo como un área de oportunidad y la base para mí es la educación, que va muy relacionado con lo que decía Octavio, ¿no? Es educar, es cambiar hábitos, es cambiar esta mentalidad de que esperarnos hasta estar enfermos para ir a la prevención, ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano con la educación, el cambio de hábitos y el reeducar en base ambiental y en base a salud y hablar el mismo idioma en los dos para que podamos tener, por ejemplo, en este caso, programas de prevención, o sea, empezar a hacer salud preventiva y no salud ya cuando hay una alteración o cuando hay una exposición. Entonces, solo agregar un poco más a lo que decía Octavio. Y claro, y también recordar que una salud no solo es salud humana, ¿no? También es salud ecosistémica y salud de los animales o de otros organismos. Gracias. Doctor Gonzalo, Gracias, gracias a Leonora que me llamó la atención sobre esta reunión. Llegué, nada más pude oír la segunda plática, pero creo que, bueno, yo soy médico, entonces yo siempre, aunque estamos en salud planetaria, yo casi siempre pienso primero en humanos. Ni modo, así salí, así me hicieron. Este. Y nosotros hicimos un estudio epigenético en el 2009, 2010, en una pequeña corte de 200 mujeres y 200 recién nacidos. Y pudimos, o sea, es una etapa donde se puede comparar la metilación y las distintas alteraciones que hay epigenéticas entre los genes de la madre y los genes del recién nacido. Lo hicimos con respecto a arsénico. El proyecto fue muy exitoso, aprendimos mucho sobre factores de, sobre todo de inflamación. El TNF-alfa y otros varios citocinas fueron muy afectadas en los genes en cuanto a metilación o hipometilación o hipermetilación. Este, Y esos datos están publicados, pero a lo que yo me quería referir es de que sí se pueden hacer estudios. Esto no nos queda claro si esto fue transgeneracional, porque también pudo haber sido in útero. Estos cambios pudieron haber sido por la exposición in útero, pero la primera meiosis de la mujer, en este caso, ocurre en la etapa fetal y luego ya después eh, la segunda meiosis es la que pudiera haber sido más sujeta o vulnerable a estos cambios epigenéticos o el desarrollo fetal durante embrionario y fetal. Pero sí creo que, y este caso fue de arsénico. Ahora, aquí las exposiciones no necesariamente siempre son decididas o conscientes. En este caso del arsénico, las personas lo que hacían era tomar agua. Y como vivían en condiciones de pobreza, pues usaban agua de la que tenían. Entonces, lo mismo ocurre con plaguicidas. Hay una exposición muy importante a plaguicidas en las áreas rurales y todos ellos son capaces de provocar cambios epigenéticos, además de infecciones virales y otras cosas. Entonces sí tienen, pero yo creo que la idea de ir estableciendo cortes en diversos escenarios es una buena idea y lo podemos fomentar y a lo mejor entre ahora que estamos en la red de especies con varios escenarios,
podemos plantear posibilidades de crear una corte multicéntrica en distintos escenarios. Si los podemos caracterizar, porque hay sitios que los tenemos bastante bien caracterizados. Hablando de contaminantes ambientales, los hábitos, pues esos también están bastante conocidos, ¿verdad? Gracias, ese era nada más un comentario. Bien, muchas gracias, doctor Gonzalo. ¿Alguna otra persona del público que tenga alguna pregunta? Doctora Leonora, adelante. Bueno, lo primero es agradecer muchísimo las dos presentaciones. La verdad es que es un tema que ya como que conocemos, pero hay que difundirlo mucho más. Yo lo que veo entre muchas personas que hacen salud pública ambiental y toxicólogos es que son escépticos de todos modos de las exposiciones a bajas dosis y creo que es importantísimo lo que también acaba de decir Gonzalo, pues que son involuntarias, entonces que tenemos que trabajar para que no dependa de la persona evitar las exposiciones y retomar la propuesta de la corte multicéntrica, que creo que es una gran oportunidad hacerlo en el seno de especies, Gonzalo. Entonces, planteémoslo y movamos lo que está en nuestras manos para lograrlo. Lo segundo que quería decir es que cuando algo que dijo Andrea, que lo difícil que es la transversalidad en muchos sentidos, es en algún momento vemos a investigadores que se dedican a un efecto en salud, otros se dedican a un contaminante y cuando empezamos a entender un poco más de más efectos y de más contaminantes, lo que vemos es que se comportan de una manera relativamente parecida. Cuando empiezan a incidir en los efectos en salud, cuando lo vemos como a menor escala. En esto que presentaste, Octavio, de bajo peso al nacer, pues hay un montón de contaminantes que afectan o el embarazo pretérmino, el bajo peso al nacer. El estudio que mencionaste de China, me encantaría tener la referencia. Eh, no conozco todas las referencias que hay al respecto, pero en el análisis de la carga global de enfermedad es uno de las causas de mortalidad que están incluidas. Y eso quiere decir que los investigadores de Lancet que hacen este análisis, lo que han tenido suficiente evidencia para establecer una relación de causalidad y no una asociación solamente entre exposición a PM2,5 y bajo peso al nacer. Entonces, tiene que haber más referencias porque con un solo estudio, aunque hayan sido más de 1,000 personas, no se establecería la relación de causalidad por cómo está definida en la carga de enfermedad. Pero bueno, es como esta manera de que tratemos de salir de nuestro contaminante favorito o nuestra enfermedad favorita para que logremos avanzar en una gestión más adecuada de el conjunto de sustancias químicas que se tiene que prohibir, qué grupos ya se sabe y que en México estamos paralizados con una regulación obsoleta que no ha logrado brincar a las prohibiciones más indispensables. Entonces, creo que el trabajo en comunidad es fundamental porque de esa manera también empujamos a que nos escuche las autoridades, que son las que tienen también la decisión de incluir estos temas en su agenda. Entonces, muchas gracias, Andrea y Octavio. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿No? Bueno, entonces yo les tengo una pregunta a ambos investigadores, a ver si quién puede contestar o los dos, si ya se complementan. ¿Cuál sería el papel de los gobiernos, de las industrias, de investigadores como nosotros y otros más que tienen este tema en salud y tanto del público o de la población en digamos, regulación o parte de evitar efectos en salud?
Si quieres, ahora le gano a Octavio. Yo creo que una de las partes importantes en cuanto a los gobiernos, por un lado, es la regulación. O sea, hace poco hablaba con gente de gobierno que me preguntaban sobre algunos plaguicidas y cómo estaba la regulación. Y la realidad es de que o sea, lo vemos en los estudios, ¿no? Nosotros seguimos encontrando organoclorados, organofosforados, y otro tipo de compuestos, aunque las regulaciones hablen de otra cosa, ¿no? Por el lado de los gobiernos, creo que las regulaciones están todavía muy verdes y también la parte para mí crucial es tener gente como todos los que están aquí en esos espacios. Necesitamos más toxicólogos, más salud pública, ambiental en los espacios donde se toman las decisiones importantes sobre el área ambiental, sobre One Health, o sea, sobre toda esta parte. Creo que eso nos está faltando porque entonces cuando llegamos nosotros a gobierno, que me ha tocado estar con diputados, no entienden ni siquiera qué es un plaguicida, entonces no entienden por qué lo tienen que regular. Entonces, ahí creo que está la base. Y por otro lado, en la gente, no es dejarles la responsabilidad a ellos, ojo, pero sí es darles las herramientas para que entiendan a qué se están exponiendo, qué significa trabajar con un plaguicida, qué significa, por ejemplo, como decía Octavio, o sea, muchos ni siquiera saben a qué te refieres cuando hablas de un esperma, a qué te refieres cuando hablas de un óvulo. Entonces, creo que como investigadores a nosotros nos toca no solo generar conocimiento, sino nuestra parte ruda es trasladar ese conocimiento a la gente para que entienda qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y que ellos también tengan esa información para poder cuidarse. Creo que desde ahí va el trabajo en conjunto. Nosotros como investigadores creo que tenemos dos líneas que no abordamos tanto, no digo que no lo hagamos, pero por un lado están en los espacios de las agendas públicas, de estar en los organismos internacionales para poder ayudar a regular todas estas exposiciones y por otro lado, el estar con la gente, hacer ciencia comunitaria. Necesitamos más ciencia comunitaria para que a su vez entonces, tanto las agendas públicas trabajen de manera adecuada en las regulaciones, como la gente pueda cuidarse y pueda entender, por ejemplo, estos cambios que queremos en los cambios de hábito, ¿no? Entonces, yo lo pondría en ese nivel. Ok, gracias, Andrea. Octavio, ¿quisieras complementar con algo? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ah, qué bueno que Andy se adelantó, porque es mucho de lo que ella dice es algo de lo que yo también iba a decir. Yo lo complementaría un poco con, bueno, la academia no solamente tenemos una publicar, ¿sí? Ir con la comunidad, claro que también, pero nos toca presionar a la autoridad le toca cumplir qué, bueno, yo siempre lo he dicho, no sé, en el caso de donde ya hay regulación en talatos, en todo esto que aquí no hay, ahí andamos trabajando. Pero decirles, oye, lo que pasa en Europa, los efectos a la salud en Europa, en Estados Unidos, que ya está publicado, ¿verdad? Pasa lo mismo en México, o sea, tenemos el mismo DNA, va a pasar aquí. Pareciera que lo voy a poner en el mismo saco, ni modo, a las autoridades y a las industrias, porque pareciera que en ese sentido de repente actúan igual, es decir, pareciera que nos hacen caso, sí nos juntan y todo, pero de repente ya no, o de qué manera lo tenemos que hacer, y ahí estoy de acuerdo con Andy, hay que ser aguerrido, ¿no? Me acuerdo mucho del doctor Díaz Barriga y de la doctora Leti Yang, ¿no? Como dicen, es que pues ya hacemos mucha investigación, ahora hay que de verdad alzar la voz y casi reclamarles en el caso de las autoridades, ¿no? Y efectivamente, y al contrario, en el caso de la comunidad hay que acercarnos, hay que ser bien, encontrar la mejor manera y con la menos verborrea técnica posible, hacérselo saber lo que les está pasando, porque es cierto lo que decía Andy, ¿no? Si no lo conocen, pues cómo se van a empoderar, ¿no? Y ahí me incluyo también, porque digo, si yo bien no soy de comunidad rural o lo que sea, pues yo genero un montón de plásticos, yo genero esto, entonces, a todos los sectores. Cuando hablamos de comunidad, pues son todos los sectores que pueden estar afectados, ¿no? Pero yo creo que sí nos hace falta ser más ruidosos en ese aspecto. Y qué bueno que estamos agrupados, por ejemplo, en esta red para que no sea nada más un esfuerzo de, no sea de muchos. ok, muchas gracias, Octavio. ¿No hay más preguntas del público? No. Bueno, entonces pasamos a que agradecemos a los dos, la doctora Andrea y al doctor Octavio, por sus presentaciones muy interesantes. Un aplauso para ambos. Hoy hemos confirmado y seguimos confirmando que vivimos en un mundo rodeado de sustancias químicas y que además forman parte de la vida cotidiana, ¿no? Todos los días estamos expuestos a un montón de sustancias químicas.
Y aunque muchas de ellas se han desarrollado para beneficio de la sociedad, también no podemos dejar de lado que la mayoría o muchas causan efectos, ¿no? Y en este caso efectos a la salud reproductiva, salud sexual, y no solo de nosotros, sino de las futuras generaciones, como bien lo mencionabas, ¿no? Y bueno, toda la evidencia científica que se genera, que se ha generado, muestra que esta exposición a sustancias no es un problema solo individual, ¿no? No es un problema que solo una persona se expone y a ella le da el efecto. También es un efecto colectivo, un desafío colectivo, en donde se involucra pues a muchas comunidades que están expuestas a todas estas sustancias, ¿sí? Y bueno, aunque no podemos eliminar completamente por lo pronto la exposición a sustancias químicas, sí podemos tomar decisiones, ¿no? Tener, como decías, alzar la voz de nuestro lado desde investigaciones y llevarlas al gobierno, impulsar políticas públicas, todos estos temas que son importantes para que tratar de reducir estos riesgos y apoyar investigación y identificar nuevos riesgos o riesgos que estaban ahí y que aún no han sido visibilizados. ¿Sí? En este caso de la salud reproductiva, pues es un tema que ya lo mencionó también Andrea, no es, y bueno, los dos, no es solo fertilidad, es un indicador también del bienestar de las comunidades y de la salud de las futuras generaciones. Entonces, comprender cómo está nuestro ambiente y cómo esto afecta a nuestra salud, pues es un tema muy, muy importante. Agradecemos a todos los asistentes por su participación, por su interés en este tema. Y la pregunta ya no es si estamos expuestos o no, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Estamos expuestos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar todo el conocimiento que ya se tiene para tratar de reducir los riesgos y proteger la salud bueno, nuestra salud, la de las generaciones presentes y las generaciones futuras? Muchas gracias a todos. No sé, doctora Leonora, si tenga algún otro comentario. No, creo que lo que también me gustaría mencionar es que entiendo la preocupación de Andrea de que hubiera cuadros en gobierno con una preparación diferente. Es muy difícil. Son demasiados cuadros en gobierno en todas las áreas en donde nos gustaría que hubiera gente más capacitada, pero creo que en lo que podemos contribuir es en informarlos, en hacer notas de divulgación, en mandar información, en que entiendan cuál es el problema, en que que intentemos ser mejores comunicadores, porque es lo que es. Y yo agregaría, doctora, que presentar iniciativas de ley, nos faltan a los científicos presentar iniciativas de ley de estos temas, porque toda la parte antecedentes es ciencia. O sea, toda la parte Sí, antecedentes es lo que se bueno, ha creo hecho, que lo que sí, está haciendo. Entonces, ahí es sí, donde sí, nosotros sí podemos participar, entrar, para mi punto de sí. vista. Ujú. Gracias por la referencia, Octavio, ahorita la bajo. Tienes razón, Andrea, también participar en los grupos de trabajo de las normas que son complicados, nos tardamos años en una sola norma, pero ese es algo que sí podemos hacer, estar en los grupos de trabajo y contribuir para que se avance y que tengan una base de ciencia y no nada más política, porque muchas veces las decisiones son políticas y no científicas. Entonces, la norma que propusimos de plomo en sangre, nosotros hicimos la propuesta de modificación de la norma tal cual. Entonces, cuando le llegó a Cofepris ya estaba en papel, pues en blanco y negro, no era de que empezara a reunirse o sea, ya estaba como más planchadito desde fuera. Creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer y comprometernos. Entonces, sí, toda la razón, Andrea, gracias. Bueno, pues gracias, Juan Carlos. Gracias Gracias a a todos. todos. Que tengan buena tarde y seguimos trabajando en esto. Muchas gracias. Invitadísimos a las iniciativas que necesiten, que quieran y que podamos contribuir para sumar esfuerzos.